Cuando yo llegué acá a comunidad, luego que me fue predicado el Evangelio en mi casa, hubo cosas que me llamaron y me impactaron mucho de comunidad. Fue el recibimiento, el amor, porque yo había estado en otra iglesia anteriormente, pero no era lo mismo que pasaba acá. Se manifestaba la vida en Cristo acá en comunidad. Y eso cuando uno recién va comenzando es impactante, impacta. Y lo otro que me impactó mucho fue que se juntaban por las casas. Y eso fue tan revolucionario porque veía lo que sucedía en las casas. En las casas había bautismo, se celebraban cumpleaños, había como una vida de familia. Había algo que no era habitual y uno siempre estaba acostumbrado a que toda una vida de un cristiano o un creyente como yo conocía era en torno a un templo. Pero aprendí, y eso fue lo que nos impactó tanto, fue una vida de familia, de iglesia, en una casa. No importa la casa, no importa el barrio, una casa. Y esto que quiero compartir es algo que creo que es necesario que lo estemos constantemente recordando, porque a veces se nos van olvidando las cosas. Es más, yo el miércoles tuvimos iglesia casera y les pregunté a los hermanos qué haya compartido Francisco Menés y no se acordaba. Entonces, cuando ustedes anotan y ustedes vayan guardando y vayan trabajando en eso que va entregando el Señor. Y lo que quiero compartir hoy día es, y ustedes lo han escuchado y muchos de ustedes, es más, puede que tengan más clara la película, porque yo aún con 7 años en el Señor, todavía me sigue revelando de esto. Y le coloqué como título, todos juntos por las casas y desde las casas. Y esta palabra de Hechos 5:42 que hemos escuchado mucho, ¿cierto? Esa iglesia de Hechos, luego la de Cristo ya ascendido al cielo. Y dice esta palabra de Hechos 5:42 que todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Eso es todo juntos por las casas. Me estoy metiendo en un terreno medio pantanoso porque Jerry dice que cuando hablamos una palabra que le damos la traducción en el griego es bien complejo porque a veces es extenso todo lo que quiere decir esa palabra. Bueno, me voy a meter igual en terreno pantanoso. Pero ese todos juntos, ese juntos que habla la palabra y que se lo lleva al griego, nos lleva automáticamente ese juntos a unidad. Y esa palabra unidad tiene que ver con la acción de estar de acuerdos y en armonía. También habla de tener la acción de tener los mismos pensamientos, sentimientos y propósitos. Y si nos recordamos nosotros, tiempo atrás, cuando Jan estuvo, nos dejó ese día domingo que estuvo acá, nos habló de la palabra
oikos. No sé si se recuerda, ¿cierto? Y nos habló de la importancia de lo que sucede en las casas. Y este término oikos, que es casa en griego, tiene un significado bien completo igual. Y quiere decir como las familias que viven en esta casa, la estructura física de la casa y todo lo que lleva a la casa, los bienes, los alimentos, todo lo que está dentro de la casa. Y hay varios más comentarios que nos llevan a un contexto de un significado estoico de gestionar, administrar. Es más, gran parte de la palabra economía viene de este oikos. Entonces, un contexto como dice Jerry, por eso es tan extenso, es tan profundo, pero nosotros los vamos a quedar como el de casa de este oiko. Y cada uno de estos comentarios son buenos porque si nos detenemos en cada significado, el primer aporte del significado es que familia. La iglesia en las casas son la base estructural de la vida de iglesia. No son encuentros semanales, ¿cierto?, de cierta hora. Estoy hablando cosas que ustedes conocen. No estoy hablando nada de lo que ustedes no conozcan. La iglesia en casa parte de un hogar que vive, puertas adentro, el reino de Dios. Un hogar que ha entendido el propósito eterno y que ha orientado su vida hacia Él. Nada de esto es desconocido. La hora de los grupos caseros debe orientarse no a la información ni a la realización de encuentros semanales, sino que la vida de Cristo se manifieste en los hogares que la componen y esta vida de Cristo expandirla hacia afuera. ¿Qué hay en las casas? Ya lo comentaba, lo que a mí me impactó y lo que ocurría en este oikos, en esta iglesia casera, en estos cristianos que conocimos con May en su momento, parecían a veces medio locos, revolucionarios. Habían oraciones, testimonios de trabajo personal, palabras, veíamos manifestaciones de dones. Habían planes de avance de la obra en las casas. Por las casas se bautizaban. Yo fui bautizado en una casa. Lo he dicho muchas veces porque me genera algo maravilloso. Me bauticé en la casa de Pedro con Marcela, en la tina de ellos. Y la palabra muestra que esto sucedía en la antigua iglesia. Hubo bautismo en casa. Pablo fue bautizado en una casa, en Hechos 9:18. Cornelio y su familia y el carcelero de Filipo, todos ellos fueron bautizados en casas. Se oraba, se ora en las casas, ¿cierto? Cuando Pedro fue encarcelado, ¿qué hacía la iglesia? Oraba, ¿cierto? Por la liberación. En Hechos 12. Se enseña en las casas. El apóstol Pablo, ahí podemos ver cuando enseñaba en las casas y fue esa caída y la nueva vida de Eutico, ¿cierto? En Hechos 20. Se compartía el pan, se comparte el pan, la cena del Señor. Y Pablo nombra muchos saludos y se recuerda de muchas iglesias en casa. Sigo resaltando, todo lo que he dicho ustedes lo conocen. Filemón 1:2, Pablo
Envía saludos a nuestro compañero de lucha, dice, a Apia y Arquipo, en la iglesia que está en su casa. En Colosenses 4:15 dice que saludan a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. En 1 Corintios 16:19 habla de este matrimonio que siempre me ha impactado. Aquila y Priscila, de la iglesia que está en su casa. 16:19. 1 Corintios 16:15 dice: los exhorto, hermano, ya conocen a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. Iglesia en casa. Y así, ¿qué es lo maravilloso y trascendental de esta iglesia en casa, cierto? Primero, que tenemos un encuentro con Jesucristo. No es una mera reunión, no es un simple grupo, sino que cuando nosotros nos reunimos, Cristo es el centro, Cristo está presente. La palabra lo señala en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, amén, ¿cierto? Es un lugar de permanencia. Me gusta mucho lo que habla Néstor Scansetti de la iglesia en casa, que debe tener un sentido de telaraña, que el que llega se queda pegado. ¿Y eso por qué se queda pegado? Porque tiene un sentido de permanencia. Y esa permanencia viene producto del amor que se genera en la iglesia casera. Porque si Cristo es el centro y vivimos una vida de acuerdo a Cristo, el amor emana de forma natural, ¿cierto? Acá se manifiesta en esa permanencia que somos familia, porque esto es más que una reunión, es un grupo de discípulos. Hay discípulos. Personas que creen y hacen, ¿cierto? Cada uno del grupo necesita reconocer que tiene un rol de velar por los demás miembros. A veces se olvida eso. Todos tenemos un rol, hermano, dentro de la iglesia casera. No es el encargado el que tiene la responsabilidad de guiar la reunión, muchas veces de quien abre la casa. Pero cada uno de nosotros tiene un rol dentro de la iglesia. Todos, todo convertido, todo que confiesa, que es bautizado y cree, tiene un rol dentro de la iglesia. Es un lugar para alcanzar a otros. Las iglesias caseras no son exclusivas para algunos, sino que debe haber proyección para los que todavía no son alcanzados. Todo lo que comenté es lo que sucede en la iglesia casera. No hay nada que sea distinto. Es más, me pueden haber quedado cosas a mí, de las que ustedes pueden aportar o ya conocen. Eso es lo que sucede en una iglesia en casa. ¿Por qué hice esa intro? Porque esa intro es necesario para lo que acá les quiero comentar y que lo resumí lo más que pude. Porque cuando vivimos esa vida de iglesia de acuerdo a cada una de esas cosas, lo que aprendemos en la iglesia casera, lo que vivimos en la iglesia casera, tenemos que hacer algo con eso, ¿cierto? Así como yo fui convertido, conocí del Señor,
En mi casa, o sea, yo el Señor a veces me llega a dar vergüenza de decir, Señor, tuviste tanto amor en mi vida que llegaste hasta mi propia casa. Por medio de un matrimonio que dispuso su corazón a ir a un hogar. Dispuso la acción de ir. De lo que ellos estaban viviendo, de lo que habían vivido. Cuando nosotros entendemos qué sucede en las casas y tenemos la revelación, ahí viene el salto de lo que debemos ir afuera. Debemos transmitir lo que nosotros vamos aprendiendo. Vuelvo a repetir, porque esa es una carga que nosotros tenemos, yo personalmente y con mi esposa, que es así como el Señor llegó a nuestro hogar, nosotros también debemos ir a otros hogares. Debemos ir afuera. No quedarnos con lo que nosotros vamos aprendiendo, con lo que nos vamos llenando. Si no, nos empezamos a colocarme un poquito obesos, ¿cierto? De recibir. Entonces tenemos que salir a caminar, a caminar y poner en práctica lo que vamos, toda la proteína que vamos recibiendo. Hay que ir quemando lo que nos va entregando el Señor. Y desde las casas. ¿Y saben por qué terminó esta palabra yo de cerrarla con esta reflexión que tenía? Porque la semana sucedió un hecho bien doloroso en nuestro lugar donde vivimos, en Valle Lo Castillo. Un pequeño de 2 años cayó a la piscina y quedó con muerte cerebral y bueno, fue desconectado el día viernes. Entonces eso generó ese dolor que genera eso, generó varias cosas que igual son maravillosas dentro de ese dolor y que hace rato yo no lo veía dentro del mundo hoy en día. El mundo ha perdido la misericordia, el dolor por las otras personas. Hizo que muchos vecinos se movieran en ese dolor y en esa preocupación. Y mi esposa coloca en el grupo de vecinos, porque todos estaban pidiendo, ya querían hacer una velatón, juntarse, porque ya la información era tan escasa que decían murió, no murió y todo, pero querían juntarse y todo, y poner un par de velitas y todo lo que uno comúnmente ve cuando ocurren estas cosas de los pequeños en televisión. Mi esposa dice, miren, nosotros nos juntamos esta vez los miércoles, o ocurrió justo ese día, nos juntamos en las casas, esta es nuestra dirección, por si quieren venir a orar acá. Punto importante de la iglesia casera. Abrir las puertas de la casa para todos, no para los que van asistiendo, para todos. Y después Maya me dice, ¿sabes qué, Francisco? Me llamaron y me están diciendo que yo... voy a retar la Maya por esto. Me parece que cuando pasé tiempo con don Fernando me voy metiendo lo hondo. Y así como él dice cosas y la iboncita, después se las dan, a mí me pasa lo mismo. No, mentira. Entonces, dice Francisco, me llaman y me dicen que lleve el grupo en la tarde de oración. Pero ella está ahí para pastora ya, pues entonces. Dígale que sí, le dije, vamos a ir, vamos. Y me dice, pero ¿sabes qué? Yo creo que sería bueno involucrar a los hermanos de la iglesia casera. Amén, pues le dije, bueno. Y fuimos en la tarde a esa famosa velatón, como ustedes, los vecinos le quieran llamar. Llegaron varios hermanos de la iglesia en casa. Esto ocurrió el otro día.
miren cómo hace el Señor, si esto es lo importante. Yo había cambiado el día, como estaba de cumpleaños el día jueves, había cambiado la iglesia casera para el día miércoles. Que me tocaba trabajar, entonces dije yo, voy a llegar en la tarde y la Maggie siempre me prepara algo bien rico y todo, dije yo, va a estar y todo, entonces moví la iglesia para el día miércoles. Los hermanos todos dijeron, no hay problema, Francisco, no te preocupes, todo bien. Pero el Señor puso una carga en mí ese día y primero fue que tenía que ir al hospital a ver esos papás que estaban ahí. Bueno, fuimos, estaba el papá, oramos por él y era algo que puso el Señor una carga en mi corazón. Y en la tarde, a la hora que correspondía a la iglesia en casa, que yo lo había cambiado, justo cae el tema de la oración. Así que, bueno, yo dispuse otra cosa, pero el Señor hace como Él quiere. Y fuimos y estuvimos los hermanos ahí con estas personas. Oramos. Rezaron el Padre Nuestro algunos vecinos, uno Ave María, pusieron velita, pero lo importante era estar. Porque varios vecinos después que terminó esto, me dijeron, ¿sabes qué? Y es del Señor, ¿ah? No soy yo, es el Señor. Me decía, ¿sabes qué? Y la persona estaba muy tocada, estaba llorando, todo decía, es como algo especial que sucedió. No sabemos qué tiene el Señor, pero lo que quiero decir es que hay que disponerse. Por las casas y desde las casas, todos juntos. En la iglesia casera nos formamos porque aprendemos por compartir la palabra. Somos bendecidos con los testimonios de los que participan. Muy bendecidos. Hay servicio. Porque aprendemos a servir. En nuestra casa, los hermanos, donde nosotros, en nuestra casa, los hermanos ya saben dónde está toda la loza y los hermanos llegan y si traen algo para compartir, ve y toman un plato, dejan sus cositas y las llevan para compartirlas. Ahora no sé cómo lo van a hacer para el juego, y la Maya hizo un aseo pero tremendo en la cocina, están todos los platos en distintos lados. Oramos, nos reímos, lloramos, padecemos con el que sufre, hacemos planes, compartimos nuestra vida. ¿Pero qué más? Lo que comenzamos a vivir debemos transmitirlo y llevarlo hacia afuera, hacia el mundo, a la batalla, a la lucha, a la guerra, al necesitado, al que necesita oír todo lo que hemos recibido. Así como nosotros necesitábamos oír de eso, nosotros debemos de llevar. Y parte, esto que nos hemos escuchado muchas veces en Mateo 28, donde dice, Jesucristo dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, dice, ustedes no van solos, dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Otras versiones dicen, id, ¿cierto? Y Romanos 10 nos habla donde viene varias preguntas. Romanos 10:14. Y dice varias preguntas con respecto a la gente que está afuera. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
Como decía Juan Pablo, decía modelos de seguir, hablaba de Jerry, con sus años, con lo que ya ha entregado Jerry. Imagínense irse a esa parte y decir, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Don Fernando, Juan Pablo en Nepal, en Noruega, Suecia, en España. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Tenemos nuestro modelo perfecto, Jesucristo, ¿cierto? Pero también tenemos modelos de hombres en comunidad que han sido fieles a este mandato. Los textos de Mateo y Romano que les mencioné nos entregan guías claras: enviar, ir y predicar. Hay un puente en esta parte, esta cadena entre Dios, nosotros y el mundo. La orden de enviar, de misión. Marcos 16:15 dice, y les digo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Jesús está enviando, Jesús entrega la orden. La orden ya está dada, hermanos. La partida ya se dio. Después dice, id y hacer discípulos. Ahí es donde nosotros llega la parte nuestra. Porque tomamos la orden y hacemos la acción. Y me gusta esta parte que dice Pablo en Efesios 6 porque tiene mucho que ver con lo que les decía, lo que habla en Romanos 10:15, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Efesios 6, en la parte de la armadura dice, y calzados los pies con la preparación para enunciar el evangelio de la paz. ¿Se dan cuenta que pone la acción? Si lo lleva a los pies, al calzado, a ir, a ponerlo en acción. Romanos 10:15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Predicar. ¿Cómo irán sin saber quién les prediquen? Dice Romanos. Ir y predicar son nuestra responsabilidad. Se trata de anunciar el evangelio, de dar testimonio, soltar la palabra, dar la buena noticia. Debemos abrir nuestra boca, compartir a Cristo con todos. Nosotros damos la palabra y el Espíritu Santo comienza a orar en nosotros y a través de nosotros. Al hacer estas acciones, las personas, ¿cierto?, oyen, creen y invocan. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estamos claros que no todos van a creer, pero es imposible que crean si primero no les predicamos. A veces nosotros coartamos la obra del Señor de predicar y decimos, usted no se va a convertir, ¿qué voy a gastar palabras en esto? O sea, no, a todos. Créanme que una de las cosas que más me ha impactado a mí de Purén, mi enfoque nunca, y ahí abro mi corazón con ustedes, y de manera bien responsable, el enfoque Purén nosotros siempre le predicamos amigos, pero yo no predicaba a mi familia. Y hoy en día, casi
pucha, no me quiero casar con el porcentaje, pero gran parte de mi familia hoy día está asistiendo a la iglesia de Purén. Mi hermana con su esposo, mi sobrina con su esposo, mi sobrina del medio, que de lo que ha recibido, le predica a los adventistas, llegó adventista a la iglesia casera. Mi madre, que yo le decía a los hermanos, ella abrió su casa, que éramos casi 30 personas el sábado pasado, adultos y niños. Y yo eso lo veía imposible antes. Eso lo hace el Señor. Una tía mía también que está asistiendo. Y que impactada con lo que mismo nosotros hemos escuchado, con lo que escuchan ustedes todos los domingos, con lo que escuchan en la iglesia en casa, con lo que escuchan de lo que predican los hermanos de Argentina, de Brasil, de lo que predica Jerry, de esos los hermanos de allá, o sea, no hermanos, porque hay unos que todavía no se han convertido, pero que están ahí, que de eso se maravillan, de lo mismo que nosotros nos maravillamos. De una palabra, como dijeron el otro día, de lo que habló don Fernando, oye, es algo sencillo, algo súper fácil de entender. Pero oye, cuando lo entienden dicen, oh, estamos mal tantos años, dicen. Don Fernando hablaba del perdón. Increíble cómo llevó eso a abrir corazones. Con faltas de perdón por años. Pero todo eso hace el Señor. Porque de lo que hemos recibido en las casas, por las casas, va desde las casas hacia afuera. Creer en Hechos 16, sacándole, les dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La palabra en sí lleva el don de fe, ¿cierto? Esta tiene la virtud de producir en el que oye y inspira a creer al que la recibe. Porque si confesamos con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Romanos 10, 9 y 10. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Eso es producto de ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ahí se invoca en el que escucharon, en el que creen e invocan. Hermano, de lo que nosotros recibimos debemos dar. No nos restemos a lo que significa ir y entregar esto hermoso, valioso, del cual hemos recibido, del cual estamos viviendo y del cual vamos siendo transformados. Cuando uno mira un poquito más allá, se da cuenta de lo que padece y ahí debe venir nuestro corazón a mirar con misericordia de lo que el mundo está padeciendo. De cómo hoy en día Satanás hace más daño. La familia, si ya lo vemos, está desapareciendo. Hoy en día ya no hay enfoque familia. Los jóvenes ya no se quieren casar. Los jóvenes ya no quieren responsabilidades. Jóvenes ya, o sea, su enfoque ya ni siquiera es tener hijos, formar una familia.
Ni siquiera veíamos un par de años atrás, era el tema de que los matrimonios se estaban separando. Hoy en día ya no es necesario, o sea, menos pega para los abogados si ya no se quieren casar. De las personas que están sufriendo cada vez, no sé si ustedes se han dado cuenta que sufren depresiones. Antes era común conocer que en las mujeres había un alza mayor en hombres de depresión. Hoy en día es al revés. Los hombres sufren depresiones. Y así, cuántas cosas suceden. Y no es necesario ir 500 kilómetros al sur, ni pegarse un pique de miles de kilómetros a Europa. No estoy diciendo que eso esté mal. Estoy diciendo que a veces está más cerca de lo que nosotros vemos. Está ahí, al lado, en un vecino, en un colega, un compañero de universidad, en la cola del banco, en el supermercado. Yo creo que a veces uno se da una vuelta y ve una perspectiva de qué hay. Eso debe ser producto de lo que pasa en las casas. Si no nos vamos quedando con lo que vamos recibiendo constantemente, pero no lo llevamos afuera. Y vivimos llevando así, como, no sé cómo darle la palabra porque me pueden retar si es lo que digo, pero allí, como dice mi jefe, en una zona de confort, dice. Es una zona, un círculo de confort, dice. De eso. Volvámonos como el otro día pensaba. Yo no soy vendedor. Nunca pensé en mi vida ser vendedor. Jamás. Mi carrera ahí enfocada netamente a temas operativos y nada de vender. Y no me gustaba y muchas veces me decían. Pero el Señor ha puesto una gracia en mí que hoy en día vendo, po. Me pregunté, ¿y cómo vendí? No sé, veo la necesidad que tiene el cliente, po. Y si no la tiene, se la genero, le digo yo. En esto es igual. Hay una necesidad, debemos ser vendedores. De algo que vale, que no tiene precio, pero que cuesta nada. Al que tiene la necesidad, dice, no, a generar la necesidad. El mundo necesita eso. Son palabras mías esas. Tiene necesidad cada vez más. Así que, como decía don Fernando, animémoslo, como dice Juan Pablo, animémoslos a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Amén.